Dios les bendiga. Bueno, voy a explicar la palabra de Dios acá en la Villa 1114. Levanta mucha bunda del pecado, no de la gracia. Pero bueno, Dios les bendiga. Sí, no por nada. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Hay un Dios grande, fuerte, poderoso, que llama a cada ser humano al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Jesús crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Verdaderamente Dios no quiere que nadie se pierda, sino quiere Dios que el ser humano proceda de arrepentimiento, a seguir a Dios, a buscar a Dios en todo momento, en todo tiempo. Verdaderamente dice la palabra que la paga, el salario del pecado y la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Jesús. Verdaderamente eso nos da Dios al ser humano, el regalo es Cristo. Verdaderamente Dios no puede ser burlado. Dice la palabra de Dios que Él no puede ser burlado. Y Él verdaderamente quiere que cada persona se acerque a Él con un corazón contrito y humillado. Verdaderamente Dios no miente, Dios no falla. Dios quiere que el ser humano se acerque dispuesto a obedecerlo, a amarlo, a seguirlo, a buscarlo. Dice la palabra de Dios: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu alma. Verdaderamente Dios no quiere que el ser humano se aparte de su camino. Cuando el ser humano le da la espalda a Dios, cuando el ser humano le da la espalda al Todopoderoso, cuando se aleja de Dios, su vida se convierte en un desastre, en un desorden, en un caos. Dios verdaderamente quiere que el ser humano se acerque a Él. Dice la Biblia: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, dice la palabra de Dios. Dice la Biblia que el pecado contamina al ser humano, a la vida espiritual de cada ser humano. Por eso es muy importante buscar a Dios. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 7, verso 20. Jesús decía, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Verdaderamente el pecado contamina al ser humano, lo contamina. Verdaderamente es muy importante leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Dice la Biblia: amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Verdaderamente dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos. Verdaderamente Jesús es fiel y Él nos llama a vivir una vida en obediencia. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 2 versículo 2. Dice la Biblia: hijitos, si alguno hubiera pecado, abogado tiene con el Padre, a Jesucristo el justo. Verdaderamente dice la palabra de Dios que Jesús es el abogado. Jesús es fiel. Así como Jesús, así como Dios es amor, Dios es un Dios de paz, un Dios de misericordia. También Dios es un Dios fuego consumidor y no hará por inocente al que es culpable. Verdaderamente dice la palabra de Dios que el pecado trae consecuencias. Verdaderamente Dios mira de los cielos la maldad que hay en la tierra y se pone muy triste. Verdaderamente Dios quiere que el ser humano se acerque a Él, que lo busque, a que hayan pruebas, luchas, tribulaciones. Es muy importante seguir a Cristo. Verdaderamente dice la palabra de Dios, aleluya, y conocer la verdad y la verdad será libre. Esa verdad se llama Jesucristo. Y Él te llama a vivir una vida en obediencia, una vida recta, que el ser humano no se aparte ni a izquierda ni a derecha, sino que ande en la mirada puesta en Jesús. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, verso 2,
puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Realmente el autor de la fe es Cristo, el consumador de la fe es Jesucristo, y Él no quiere que te pierdas. Verdaderamente el ser humano, cuando anda sin Jesús, anda perdido. Jesús dijo: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Eso significa que Dios vino a buscar a los pecadores, vino a llamar a los pecadores, a los que están perdidos, a los que están verdaderamente en un camino equivocado. Verdaderamente el camino que te lleva a la salvación es Cristo. Solo Cristo da gozo, salvación, da bendición. Verdaderamente dice la palabra de Dios que hay gozo, hay alegría delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Dice la palabra de Dios, aleluya, que el apóstol Pedro dijo: arrepentíos y convertíos. Dice la palabra de Dios que Jesús dijo: arrepentíos y convertíos. Dice la Biblia que Juan el Bautista dijo: arrepentíos y convertíos. La palabra siempre va a ser arrepentimiento. El primer paso del ser humano es que se arrepienta. Nuevamente busque a Dios, dice la palabra buscar primeramente el reino de los cielos, su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Verdaderamente el ser humano cuando anda sin Dios anda vacío. Dice la Biblia en Efesios 2, dice la Biblia en Colosenses 2, que el ser humano cuando anda sin Jesús anda muerto en sus pecados y delitos. Verdaderamente Dios te puede dar salvación, te puede dar vida eterna, te puede transformar tu corazón, tu vida, tu alma, tu espíritu, tu mente, aleluya. Verdaderamente no huyas de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para levantar al caído. Dios levanta al caído. Si estuviste con Dios y te apartaste, dice la palabra de Dios que 7 veces cae el justo y se levanta. 7 veces. Verdaderamente el Todopoderoso tiene que volver a sus caminos. Dice la palabra de Dios en Job 22, verso 21. Dice la palabra de Dios: vuélvete ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y sobre ello te vendrá bien. Verdaderamente volverse a Dios es una gran decisión en tu vida, en tu alma, para tu espíritu. Porque verdaderamente con el ser humano se vuelve a Dios, se vuelve la luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Esa luz es Jesucristo. Busca a Jesús, clámalo. Verdaderamente dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas y secretas que tú no conoces. Verdaderamente hay cosas ocultas y secretas que uno no conoce, pero es muy importante conocer a Dios. Verdaderamente dice la Biblia que Dios creó el mundo, el universo, la tierra, el mar. Creó verdaderamente al ser humano a su imagen y semejanza. Verdaderamente una vida sin Dios, una vida realmente vacía. Y el ser humano quiere llenar ese vacío con cosas del mundo, cosas, adulterio, fornicación, alcohol y droga, que dañan tu mente, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. Esa Biblia que el cuerpo del ser humano es templo del Espíritu Santo. Verdaderamente es muy importante buscar la palabra de Dios. Dice la Biblia, también nos muestra, aleluya, en ningún otro de salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Solamente el ser humano va a ser salvo cuando tenga temor de Dios, cuando siga a Dios, cuando clame a Dios, cuando vive una vida recta. El primer paso es obedecer a Dios. El segundo paso es ser fiel a Dios hasta la muerte, para que reciba la corona de vida, la cual Dios preparó a los que le aman. Verdaderamente dice la palabra de Dios: el que me ama, mi palabra va a guardar, y mi Padre le amará. Verdaderamente la pregunta que hoy te hago: ¿estás amando a Dios? Verdaderamente el que ama a Dios aparte de los pecados de iniquidad, dice la Biblia: apártese de toda iniquidad. Todo aquel que menciona el nombre de Dios, apártese de toda iniquidad, todo pecado, de todo mal camino. Dice la palabra de Dios: hay caminos que al ser humano le parecen rectos, derechos, pero su fin es fin de muerte. El camino que te lleva
a la salvación es el camino de Jesucristo. Jesús es fiel y verdadero. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra, bienaventurados el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Verdaderamente Dios promete una corona de vida para aquellos que le aman, para aquellos que aman a Dios de verdad, de todo corazón. Verdaderamente amar a Dios es más importante en este mundo, en esta vida. Dice la Biblia que la vida del hombre es como la niebla que se desvanece. Pero verdaderamente para aquellos jóvenes, la Biblia dice en Eclesiastés 12, verso 1, dice la palabra de Dios, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días en los cuales te preguntes, no tengo contentamiento, no tengo alegría. Verdaderamente la alegría, el contentamiento, la felicidad, el gozo, lo da Jesucristo. Dice la Biblia en Isaías, no hay paz para el impío. Verdaderamente la paz, la felicidad, la salvación lo da Cristo. Busca a Jesús antes que sea demasiado tarde. El ser humano verdaderamente busca a Dios cuando está mal, está triste. Hay que buscar a Dios en todo tiempo, en todo momento. Dice la palabra de Dios que Él es fiel y verdadero. Dice la palabra de Dios en Santiago 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verdaderamente sin fe es imposible agradar a Dios. Verdaderamente es muy importante tener fe en Dios. La Biblia nos muestra, Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, y quieres a esta montaña que se mueve y se moverá. Verdaderamente Dios no miente, Dios no falla. Él quiere que cada persona se acerque a Él, con un corazón dispuesto a obedecerlo, a buscarlo. Verdaderamente dice la palabra de Dios que Jesucristo fue fiel hasta la muerte, y muerte de cruz, aunque fue verdaderamente tentado en todo, no pecó. Jesús es ejemplo, y Él quiere que cada persona lo siga a Él, que lo busque de todo corazón, que deje el viejo hombre, la vieja vida de pecado, de iniquidad, y que verdaderamente reciba en su corazón a Dios. Porque verdaderamente el ser humano que ama a Dios y aparte de iniquidad, no puede decir nadie que ama a Dios y andar en una vida de pecado e iniquidad, una vida verdaderamente en desobediencia a Dios. Dice la palabra de Dios, nos muestra, aleluya. Nos muestra la palabra en Romanos 8, verso 28. Dice la Biblia, y sabemos de los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Verdaderamente, como dije al principio, estás amando a Dios. El ser humano que ama a Dios, Dios le ayuda para bien. Está escrito la palabra de Dios. Verdaderamente nos muestra la Biblia en Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Jesús, para los que no andan en la carne, sino en el Espíritu. Verdaderamente Dios quiere cambiar tu vida, tu alma, tu mente. Solo Jesús puede transformar tu corazón. El Eterno Dios te llama hoy al arrepentimiento. No es verdaderamente casualidad ni coincidencia que estoy acá en este lugar dando la palabra de Cristo, sino que Dios es el que me puso acá para que el ser humano para que el ser humano escuche la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír palabra de Dios, palabra del Todopoderoso. Él es fiel, no quiere que te pierdas. Verdaderamente dice la palabra de Dios, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu piensan. Porque el ocuparse de la carne es muerte, más el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. El ser humano cuando anda con Jesucristo
piensa en las cosas del Espíritu, piensa en las cosas del Espíritu, en orar, buscar de Dios. Orar es hablar con Dios, tener comunión con Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 26, verso 41. Velad y orar para no entrar en tentación. El espíritu va a estar dispuesto, mas la carne es débil. Verdaderamente dice la palabra que el diablo vino para matar, no a destruir. Mas Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. Aleluya. Dice la palabra que Dios es omnipotente, omnisciente, omnisapiente. Dios sabe los pensamientos. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice la palabra, pues la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué fue? Más cortante que toda espada de los filos. Piensa a partir del alma, el espíritu, la coyuntura, y decir los pensamientos y las intenciones del corazón. Verdaderamente, la vida del ser humano es muy corta. Hoy estamos, mañana no sabemos. Pero verdaderamente el ser humano tiene su fe en Dios, su vida distinta. Lo más importante es obedecer a Dios. Como verdaderamente obedecieron a Dios muchos siervos en la Biblia, como Daniel, como José, como muchas personas que tenían la fe en Dios. Dice la palabra de aleluya. Jesús dijo, escudriñar las escrituras, porque de ellas dan testimonio de Jesús. Verdaderamente, si tiene en su casa una Biblia, lea la Biblia, porque allí van a encontrar palabras de vida eterna. Verdaderamente, cuando el ser humano anda sin Dios, como dije al principio, anda vacío. Dice la palabra, resistir al diablo y él huirá de vosotros. El que comete pecados es esclavo del pecado, dice la palabra de Dios. Por eso es muy importante acercarse a Cristo mientras haya tiempo. Dice la palabra de Dios, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle desde el camino. Deje limpio su camino, deje limpio su camino del hombre inicuo, sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual será amplio en perdonar, y a Dios nuestro, que perdona, aleluya. Dios perdona. Realmente no se puede jugar con el pecado. El pecado mata, destruye tu vida espiritual. Pero realmente dice la palabra de Dios que Jesús te llama a arrepentimiento. Dice la palabra, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él verdaderamente quiere que el ser humano viva una vida en rectitud, en obediencia, justicia, todos los días de su vida. Claramente Jesucristo hoy quiere que lo busques. Dice la Biblia, nos muestra en Mateo 7 que hay dos caminos. El camino ancho y el camino angosto. El camino ancho y el camino fácil. Donde verdaderamente esa Biblia que muchos son los que entran por ese camino. Y verdaderamente ese camino te lleva a la perdición, te lleva a la condenación. El camino verdaderamente angosto, es el camino de Cristo, donde verdaderamente solamente vale obedecer a Dios, buscar a Dios. Vamos a ir a ese versículo. Dice la palabra de Dios en Mateo 7. Mateo 7, verso 13. Dice la palabra de Dios, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, a la condenación. Y muchos son los que entran por esa puerta, por ese camino, por ella. Porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, que lleva a Cristo, porque Cristo es la vida. Él lo dijo en San Juan 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y pocos son los que entran por ella. Pocos son los que la hallan. Pocos son los que le salvan. Pero verdaderamente pocos quieren dejar el camino. Quieren verdaderamente dejar el camino de la iniquidad, del pecado. Por eso hoy en esta mañana, aleluya, te digo que Cristo viene, Cristo salva. Dios transforma vidas, transforma pensamientos, aleluya. Verdaderamente, si hoy oyes la voz de Dios, tu corazón no lo endurezcas. Porque verdaderamente
Dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque verdaderamente Dios es un Dios fuego consumidor. Dice la palabra de Dios, nos muestra, aleluya, que Él es fiel. Ahora, Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se ha perdido. Jesús vino a salvar a todo aquel que se ha perdido. Por eso, verdaderamente, estimados oyentes, estimadas personas, busquen a Dios, clamen a Jesucristo. Verdaderamente, dice también la palabra en Hebreos, capítulo 1, dice, Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aleluya. Y el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen del mismo de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, presentó a la diestra de la majestad en las alturas. Verdaderamente no es casualidad que estoy acá dando la palabra de Cristo, sino que Dios te llama al arrepentimiento, a buscar a Dios, a clamarlo, a buscarlo, a seguirlo. Verdaderamente Dios es todopoderoso. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que están cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Dios verdaderamente es espíritu. Dios es como el aire, que no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. ¿Cómo lo podemos sentir? En su corazón, recibiéndolo, buscándolo, siguiendo. Dice la palabra de los valientes, arrebatan el reino de los cielos. Si usted es valiente, busca a Cristo. Verdaderamente, una persona que no es valiente, no sigue a Cristo. Por eso, verdaderamente, buscar a Dios es para valientes. En esta tarde, aleluya, te digo que Jesús te ama. Y Él verdaderamente te llama a sus caminos, a obedecerlo, a seguirlo, a honrarlo. Dice la palabra que Dios honra a los que le honran. Si verdaderamente honras a Dios, tu vida va a ser distinta, va a ser transformada. Hay mucha gente, aleluya, que se suicida, se mata en los noticieros. Eso es porque el ser humano cuando anda sin Dios, anda haciendo lo malo, verdaderamente se convierte como títere del demonio, del diablo. Pero es muy importante hoy que tu vida le entregues a Dios, que tu vida busques a Dios. Verdaderamente dice la palabra de Dios que Dios es justo, no es injusto, es justo. Y nos muestra la palabra que Él demanda de cada persona obediencia. Obediencia. Dice la Biblia, esté establecido para que el ser humano muera una sola vez y después de esto viene un juicio. Verdaderamente Jesús es el juez y Él quiere que cada ser humano su corazón le entregue a Él. Dice la palabra, nada me dijo mío tu corazón. Dice la palabra de Dios, aleluya, nos muestra que Él es fiel. Dios le bendiga a todos, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús.